Clone Wars, la serie animada. Aquí tenemos el póster concretamente de la última temporada. No voy a poner los pósters de todas las temporadas, he escogido este porque es el póster final y bueno, pues tampoco hay ningún spoiler, nada, es que, en fin, Clone Wars es ya más antigua que el betún, ¿no? Empezó en el año 2008, justo después de esta película, y ha terminado en el año 2020, es decir, bueno, de hecho terminó durante la pandemia, en el confinamiento, si no me equivoco, fue por mayo, ¿no? Abril y mayo es cuando se estrenaron los últimos episodios. Ya había terminado teóricamente en 2014 con la sexta temporada, sin embargo se quedó ahí en el limbo, del 2008 al 2014, 6 temporadas, tal, y luego ya con la llegada de Disney decidieron cerrarla con una séptima temporada, haciéndolo ya desde Disney Plus y creo que aportando pues cosas interesantes al cierre de esta serie, ¿no? Bueno, esto es un poco como la comunión para un fan de Star Wars, es decir, Clone Wars te ofrece una profundidad en varios personajes a los que vemos aquí, por lo menos, claro, hay algunos aquí en el póster, las hermanas estas que están al fondo, pues que solo salen en la última temporada y que no tienen mucha historia, ¿no? Pero tanto Anakin como Obi-Wan, como especialmente Ahsoka, y luego también los capítulos de Darth Maul, los capítulos de los clones, por supuesto, sobre todo Rex, Fives, Cincos, ¿no? Y toda esta gente. Sin saber esto, uno va cojo. Y yo tuve problemas para empezar esta serie y la abandoné, de hecho, que yo nunca termino, o sea, al contrario, nunca abandono series, siempre las termino, aunque no me gusten, por lo menos la temporada que estoy viendo, pero en general cualquier serie, ¿no? Sin embargo, yo esto lo empecé hace bastantes años y no pude con ello. Hablo de los 2 primeros episodios, 3 primeros episodios. Se alejan un poco de lo que es la película animada, pero tampoco se alejan del todo. Todavía no tienen ese tono importante, que no tiene por qué ser serio. Esto parece DC, no, es que tiene que ser serio. No, tampoco tiene por qué ser serio DC, ¿no? O sea, es decir, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno, no tiene por qué ser ni serio ni divertido, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que le dieron un toque importante cuando empezaron a tener capítulos un poco más adultos, en este caso concreto, porque a fin de cuentas lo pone en el título por duplicado, ¿no? Star Wars, The Clone Wars, es decir, estamos en una guerra brutal y prácticamente, bueno, en fin, sangrienta, terrible. Obviamente no hay, esta serie es infantil también, hay que tenerlo en cuenta. Pero luego según van pasando los capítulos y las temporadas, hay ciertas tramas que no son tan infantiles, sobre todo las que rodean a los clones. Esas tramas son bastante serias. También vemos a Anakin perdiendo un poco los papeles y que no sea tan gratuito luego lo que pasa en el episodio 3. Obi-Wan, pues como siempre, ¿no? Con gran porte ahí, en este caso con Satine, que es un personaje interesante que no conocemos de las pelis, como prácticamente pues todo lo que sale aquí con respecto a los Jedi. Esto es muy, muy, muy interesante. Vemos a prácticamente todos los grandes maestros de las precuelas, quiero decir, que salen de fondo en el concilio y que no hacen nada, que no dicen nada en el concilio de Elrond, del Consejo Jedi, ¿no? Y no dicen nada, están ahí de fondo, dicen un par de palabras, Kidamundi, yo que sé, Kit Fisto, todos estos aquí tienen sus pequeños capítulos para destacar. Me hubiese gustado ver más misiones, pero bueno, por lo menos les dan lo justo y necesario para que brillen un poco y se hagan maduros como personajes, ¿no? Que al final funcionen y nos aporten algo a los fans, que es lo que nos importa. Luego el tema de Ahsoka, pues ya lo sabéis, ¿no? Es un personaje muy querido, es un personaje que también empieza siendo un personaje quizá más dirigido al público infantil, no sé cómo describirlo mejor. Sí, un personaje sencillo, una jovenzuela, ¿no? Y que luego ya con el paso de las temporadas pues tiene que madurar, lógicamente, y eso también la hace crecer, ¿no? Y bueno, pues es bastante bueno también para luego entender lo que pasa en el episodio 3. Todo tiene ahí su fruto final, ¿no? El tema de los clones a mí es lo que más me gusta de esta serie. Que se llame Clone Wars no es una casualidad. Aquí vemos como los clones tienen sus propias personalidades, sus propias historias, sus propias rebeliones, sus propias frustraciones, sus propios errores y sus momentos de orgullo, ¿no? Y eso también les da cierta profundidad a unos personajes que lógicamente no tienen ninguna importancia individual en lo que son las precuelas, ¿no? Que lo entiendo porque al final pues estamos ante millones de clones y esto no se puede desarrollar. Pero aquí les dan un porcentaje importante de historias y esto a mí también me gusta notablemente. Y luego el tema de ciertos capítulos. Por ejemplo, hay unos capítulos, es que esto es lo que a mí me choca más de Clone Wars y no puedo con ello realmente, ¿no? Es una serie que de repente se olvida de su foco, olvida completamente, además, a Ahsoka, a Anakin, a Obi-Wan, incluso a los secundarios, Yoda, Palpatine, Darth, todos estos desaparecen.
yo qué sé, los clones, y de repente te meten 3-4 episodios de droides. Esos episodios son insoportables. Yo no digo que sean malos, porque para un niño están bien animados, tal, son entretenidos para un chavalín, ¿ya? Pero claro, tú estás viendo un conflicto brutal entre, no sé en qué orden venían los capítulos, pero entre Darth Maul y Savage, y de repente te meten 3 capítulos de una rana miniatura guiando unos droides por un páramo desolado y te quieres pegar un tiro. O sea, quieres abrir el sable láser así y es que es tremendo, ¿no? Entonces, esta es la historia que a mí me molesta más de Clone Wars, ¿no? Que no sean capaces de tener una narrativa continua, que de repente viran hacia un páramo de capítulos que son demasiado infantiles y muy desconectados, y después de 8 episodios te vuelve a aparecer Anakin, hola tal, y ostras, tú eres el protagonista de la serie y llevas 8 episodios sin hacer nada, ¿no? O sea, es un poco extraño, la verdad. Lo entiendo perfectamente porque estamos ante una serie que no tiene protagonista realmente, en la que no hay un foco central. Te meten de repente el foco en los clones, luego te meten de repente el foco en Darth Maul, van cambiando un poco, ¿no?, de foco según lo que interesa para la historia creativa. Al final, si tenemos arcos de 5 capítulos, de 3 capítulos, de 7 capítulos, pues ese arco se tiene que concluir y cuando se concluye pasamos a otro que nos cuenta otra cosa, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, lo entiendo perfectamente, pero sí es cierto que, pues eso, no es lo que más me gusta, no es lo que más disfruto de esta serie, cuando de repente pues cambian tanto el foco y se pierden. Pero bueno, por lo general es una serie que funciona, a la que le daría más nota de no ser por esto, última temporada bastante positiva, pero volvemos a lo mismo, de repente te meten a Ahsoka con estas hermanas que vemos ahí de fondo en el póster, y en fin, no es que sean malos los episodios, están bien, son entretenidos, pero lógicamente tú no estás buscando eso, ¿no? Aunque también necesitas un poco de Ahsoka, por lo tanto, al final todo está bastante bien hilado, aunque insisto que hay cosas pues que te hacen pensar por qué nos están mostrando esto y no cualquier otra cosa. Es decir, vale, entiendo que haya un foco que vaya variando dependiendo de los capítulos y de los arcos argumentales, pero por esa regla de 3 podemos poner un foco en cada uno de los trillones de habitantes de la galaxia de Star Wars, ¿no? Por lo tanto, me hubiese gustado que lo centrasen un poco más. En la última temporada más o menos lo hacen, pero tampoco termina de ser totalmente lineal, ¿no? Que no tiene por qué ser lineal para ser bueno o malo, simplemente es mi percepción. Ahora bien, lo que son las tramas principales, lo que son las tramas más serias, sobre todo ese último episodio, merece la pena, tiene sentido y funciona bastante bien como profundización experta de los personajes más importantes y menos importantes de la trilogía de precuelas. No digo experta porque lógicamente pues un fan casual no va a ver todas las temporadas de todas las series de Star Wars, pero tampoco es tan experta, simplemente es un poquito más. Habiendo dicho esto, vamos a calificar a la serie. Yo creo que Star Wars The Clone Wars se lleva una B+. Y con esta serie comentada pasamos a la siguiente. Estamos haciéndolas en orden de estreno, ¿de acuerdo? En orden de cronología de estreno.